Hola a todos, un episodio más, los aplausos, de todos los jueves los aplausos. Álvaro y Gadi se multiplican para que sonemos como 20 personas. Y ahora de nuevo tenemos al mono. Tenemos un personaje nuevo. Hay que ponerle nombre. Para que ahí pueden comentar con algo. Comenten que el nombre del mono. Inventen un nombre al monito, nuestro nuevo personaje. A ese mono. Ya se llama Gadiel. Ya se llama Gadiel el mono. Al mono lampiño. Así que eso, bienvenido nuevamente, gracias a todos. Quiero recordarles que solo les pagamos para que aplaudan. Compartan esto que nos ayuda mucho para poder subirle el sueldo al equipo de producción y a nosotros mismos también. Así que compartan esto, comenten, suscríbanse a nuestro canal. Y bueno, todo lo hacemos principalmente para edificar a la iglesia, para creo que los comentarios que acercar un poco como la vida ministerial, como que la gente de repente la religión lo ha puesto como algo tan lejano y como así que nadie es. se equivoca, pero sí nos equivocamos. Exacto. La vez pasada se nos cayó el mate. Nos cae el mate, la verdad. Se nos. ¿Dije se o se nos? Se nos cayó el mate. Es que somos uno. Sí, por eso. Así cayó que, el mate. bueno, eso, compartan, comenten. Para nosotros es muy especial e importante poder leer sus comentarios, sus agradecimientos. También a nosotros nos bendice mucho porque creo que cuando comenzamos esto, ya lo hemos dicho en otro episodio, pero es como hacerlo en fe, no sabemos quién lo va a ver, pero sabemos que hay una carga de Dios. Y bueno, también ver sus comentarios y ver que hay algo que está sucediendo por medio de esto que a muchos les ayuda para, no sé, como tú decías, sentirlo cercano. Leer eso a nosotros nos confirma y bueno, podemos seguir adelante y desarrollar más cosas. Quizás más adelante podamos hacerlo con subirle invitados el sueldo para tocar algunos temas, no lo sé, y subirle el sueldo al equipo. Así que... Yo quiero antes de pasar que tengo unos calcetines que nos regalaron Liz y Samuel. Son de patita de pollo. Digamos que tiene harta área alrededor la pata de pollo. Me falta bajar un poquito de peso, pero estamos trabajando en los hábitos. Así que eso. Dale, Gadi. Bueno, la pregunta de hoy. Hablando de eso, hablando de las patas de pollo, no. La pregunta va enfocada a las debilidades. ¿Cómo se enfrentan, cómo se tratan en Cristo? Uy, buenísima pregunta. Álvaro está tosiendo porque es débil. Bueno, Alvarito estuvo... Si lo escuchan toser es porque estuvo enfermito. Estuvo enfermo y viene saliendo, así que eso. Vamos a las debilidades. Las debilidades, bueno, yo... Primero reconocer que todos experimentamos en alguna parte ese enfrentarnos con la gracia, con Dios y darnos cuenta que somos débiles. Sí. Esa parte contra nuestra fuerza. Yo creo que cuando uno llega al Señor, lo primero que uno hace es que, Señor, quiero servirte, voy a ser el mejor cristiano, voy a leer toda la Biblia en 3 meses y voy a hacer muchas cosas y al final te encuentras que eres débil. Entonces, usualmente uno empieza a dudar de tal vez habrá sido que mi salvación fue real. O qué onda, hay algo malo en mí, vuelvo a caer en ciertos pecados, vuelvo a caer en ciertos hábitos, vuelvo a caer en ciertas cosas. Entonces pareciera que tal vez... Bueno, me acuerdo de una persona que siempre le pasaba esto. Sé que estás pensando en quién. O no sé si sí, pero... Quizás no. Pero esta parte que uno cree que cuando llega el Señor se va a solucionar todos los temas y vamos a ser como unas super personas nunca débiles y fortalecidos en su gracia. Pero justamente al revés. Uno llega a Cristo y te das cuenta mucho más que antes de que eres débil. Porque antes de estar tal vez fuera de Cristo... pues todos estaban acostumbrados a ocultar sus debilidades. Y llegas a Cristo y el Señor lo primero que hace es que te muestra débil, te muestra dependiente, te muestra que tú querías vencer ese pecado con tu dominio propio y tu dominio propio no fue suficiente. Entonces es como un shock. Y aquí quiero agregar algo que es importante. Es bueno lo que nosotros siempre tratamos de hacer y siempre también... en nuestra iglesia es tratar de aterrizar los conceptos, o sea, de que todo lo que es el mensaje espiritual, el mensaje de la palabra, de la gracia, lo sobrenatural, aterrizarlo al día a día, a lo práctico, pero que eso tampoco no nos lleve a, y quiero poner esto porque a veces también queremos hacerlo todo demasiado práctico, demasiado natural, demasiado lógico, y esto es un asunto espiritual. Entonces, ¿por qué de repente las cosas me dejaron de funcionar?
si todo iba bien, o no sé, en el mundo y así, ¿por qué ahora en Cristo? Porque es algo espiritual, porque como decías tú, es inexplicable que las cosas comiencen, digamos, a salir mal o ya no me salgan, o como vamos, yo creo que también vamos a hablar más adelante de nuestro último tiempo que han aflorado algunas debilidades. Es como decir, Señor, pero iba bien, ¿por qué volvió a pasar? Porque el Señor es algo espiritual, el Espíritu Santo obra en nosotros y provoca situaciones para perfeccionarnos. Entonces, no nos sintamos mal, todo es parte del propósito eterno de Dios. Tampoco tratemos de ser lo más lógico posible. No hay un retroceso, y los que han avanzado y sienten que por una debilidad no has retrocedido, simplemente el Señor está provocando una situación más para llevarte a un crecimiento mucho más grande, a una madurez mejor. Entonces, creo que también es una base de entender de que esto es espiritual, o sea, de que hay cosas que están fuera de nuestro control. Sí. Y tal vez aquí se me viene la pregunta también, que yo voy a avanzar, pero como quiero decir muchas cosas, esta diferencia que tal vez uno diría, entonces, ¿debilidad es pecado? Porque como que por una debilidad suena como que por una situación de pecado, como por algo así. Y quisiera decir que yo creo que en el avance de la vida cristiana, uno deja de medir las cosas, y antes de que me funen, dejan terminar la idea, uno deja de medir las cosas en cuanto si es pecado o si no es pecado. Porque cuando lo mides así, entonces tu mente piensa, ¿qué tanto me puedo acercar al abismo sin caerme? ¿Qué tanto puedo acercarme a eso sin que sea pecado? Entonces ya es pecado, ya no. Pero los que hemos crecido en la gracia, no estamos pensando en si es pecado o no, estamos pensando si es parte del diseño o no. Exacto. Y si no es parte del diseño, este hábito, esta debilidad, este tema, porque tal vez en mi caso no son pecados así asquerosos y terribles, tal vez son cosas de hábitos, de desánimos que hemos hablado, que tal vez son cosas que en mi caso me complican. Entonces uno diría, ya, pero relájate, no es pecado. No, nosotros no estamos midiendo nuestra vida en cuanto a si es pecado o si no es pecado, sino estamos midiendo nuestra vida, y Dios quiere que avancemos en este termómetro, como que entonces que esto no es pecado, entonces sí lo puedo hacer. No, Dios traza más fino. Esto está dentro del diseño de Dios. Esto está llevándome a que Cristo sea manifestado. Entonces, como eso se hace cada vez más fino, hay cosas que tal vez tú naturalmente dirías no es pecado, pero Dios sí te las está reclamando. Recuerdo como cuando hablábamos en el tema de la salud, ¿te acuerdas? Que Dios nos reclamó el cuanto que llegábamos de la casa, pedíamos delivery, pedíamos unas hamburguesas, nos sentábamos a ver Netflix, y eso era nuestro concepto de descanso. Tú dirás, ¿es pecado comer hamburguesa y ver Netflix? Pues no sé, probablemente no, pero es parte del diseño. Yo estaba cambiando, nosotros estábamos cambiando nuestro descanso, que era Dios, a un descanso natural. Entonces Dios comienza a trazar más fino. Y éramos sumamente débiles. No se trata de la debilidad como un sinónimo de pecado, sino la debilidad como un sinónimo de que con nuestras capacidades alcanzar el estándar de Dios es imposible. Sí, y tomando la base, o sea, bíblica, cuando el apóstol Pablo dice de que celebremos, en palabras muy prácticas, nuestra debilidad, porque nuestra capacidad, nuestra suficiencia no viene de nosotros mismos, sino que viene de Dios. Y, o sea, no está hablando de celebrar el pecado. Más me gloriaré en mis debilidades, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y yo creo que aterrizar mucho más sería cómo convivir con nuestras debilidades todo el día. Cómo vivir siendo débil, pero no caer en el conformismo, que era nuestro problema. Sí. Que Jessica era súper objetiva. Pero en la carne también, claro, fuera del en esa diseño. sobreobjetividad y sobrepensar las cosas y en el perfeccionamiento caías en desánimo. Sí. Pero yo... Tal vez ahí puedo agregar un poco a mi historia y luego ya de tu historia para no pasar. En mi caso me pasa que yo me pongo como metas muy altas, ¿no? En mi mente, yo si hago una dieta es 0 carbohidratos, 0 azúcares, 0 nada. Empiezo mañana y voy a hacer ejercicio en mi mente, ¿no? A las 5 de la mañana voy a ir al gimnasio y voy a hacer no sé cuántos, y todos los días lo voy a hacer. Y obviamente tengo grandes aspiraciones y en una parte natural súper ambiciosa, deseando, Señor, ser buena administradora de tu cuerpo, pero al lunes lo hice, martes ya no, miércoles terminé y me trae un desánimo terrible. Entonces sucedía que me veía siempre tan débil en poder sustentar mis propias metas que me traía mucho desánimo. ¿Es pecado el desánimo? Bueno, podremos decir que sí, que no, pero no era el diseño. El fruto que traía comer de ese árbol no era bueno para mí. Y me encontraba siempre sintiéndome desanimada, batallando muy profundamente con el desánimo, con la falta de motivación. Aquí lo que callamos los pastores, claro, o sea,
Entonces, ahí hablé con la pastora Paulina Toro en Punta Arenas y me decía, ¿y por qué no te pones metas más alcanzables, más sencillas? Porque en tu estilo de vida es difícil que puedas hacer todo lo que quieres hacer. Tal vez a caminar 3 veces por semana, 30 minutos y empezar a sentirte que empiezas a tiquear cada una de las cosas que haces. Y Dios también en ese tiempo específicamente me hablaba, porque si bien es una debilidad mía ser muy ambiciosa y luego después la caída es terrible y luego estar constantemente batallando con el desánimo y con sentirme la peor persona, y justamente este año me dediqué, en vez de tratar de cumplir metas, me dediqué a alimentarme del Señor, me dediqué a disfrutar el día a día, lo compartí en la iglesia hace poco, disfrutar el hoy con el Señor y ser fortalecido en la gracia, en una gracia de todos los días. Entonces, en vez de intentar cambiar mi debilidad de desánimo o cambiar mi debilidad de las metas no alcanzadas o de la frustración de lo que vivía, enfocarme en decir, quiero disfrutar a Cristo hoy. No sé mañana si cómo me voy a levantar, si sí me voy a levantar, aunque bueno, en el Señor tenemos una confianza del futuro, pero hoy me voy a dedicar a amar al Señor, a comer a Cristo. Y te empiezas a dar cuenta que los temas de la debilidad empieza a dejar de tener poder, porque comenzamos a regocijarnos en su poder en medio de nuestra debilidad. Sí. Es que creo que tiene que ver con que, o sea, esto no es algo, hay cambios inmediatos que son cosas que el Señor necesita sacar de nuestra vida de forma radical, pero también el verdadero, en base a lo que el apóstol Santiago escribe en su epístola, que dice, cuando nos veamos enfrentados a situaciones difíciles, dificultades, persecución, no sé, alegrémonos porque la paciencia, tomémoslo por sumo gozo, porque el carácter, la paciencia están siendo formados, hay algo mucho más grande. Entonces, cuando toma tiempo, en el caso de nosotros, que podemos decirte que son 10 años, y dentro de esos 10 años, digamos, desde la pandemia, 5, y dentro de estos 5 años, o 6 de la pandemia, y dentro de estos 5 años, 3 años yo creo que son los más objetivos con respecto a comenzar estos cambios de hábitos. Al perfeccionamiento de la gracia en nosotros. Claro, pero son 10 años que nos llevaron hasta esto. No estoy diciendo que te vas a demorar 10 años si quieres comenzar hoy, pero tiene que ver con un tema de darle tiempo a Dios. Hay un dicho natural que dice darle tiempo al tiempo, pero es darle tiempo a Dios, que cada día trabaje algo, cada día es una victoria, celebrar cada día algo. Y en este sentido, con la debilidad, por ejemplo, no sé, tomarlo como una recaída. En mi caso, claro, como decía Jessica, ella siempre estas metas extremas. Yo nunca me ponía metas y cada cierto tiempo hacía todo así, pero luego no lo cumplía y decía, ya, bueno, está bien, sí, yo soy el que barre la basura debajo de la alfombra y quiero así como que ya ocultar todo, no pasa nada. Me faltaba esa objetividad, esa autocrítica, esa corrección constante, y no la quería enfrentar porque también me desanimaba y no me quería desanimar. Y lo justificaba de que no podemos movernos por desánimo, pero claro, yo no trabajaba nada, no enfrentaba mis errores, no corregía en donde me había equivocado. Y en la media, tanto en la parte que Dios ponía en mí y lo que Dios ponía en ti, perfeccionado y pasado por la cruz, nos llevó a entender que al final, ¿cómo podemos celebrar nuestras debilidades? Sí, hay que cambiar. Esto no es un llamado a la mediocridad, al conformismo, pero entender que va a tomar tiempo. Por ejemplo, una debilidad, aquí pareciera que estamos hablando directamente de hábitos nuevamente de ejercicio, todo eso, y puede ser, y entre paréntesis... Si nunca hubiéramos tenido debilidades más terribles. Entre paréntesis, nos siguen preguntando de esto y ya hicimos un video, así que bueno, podemos aprovechar de tocarlo acá, pero con respecto a hábitos y todo eso. Pero, en mi caso, la debilidad, digamos que es un abanico, son varias cosas. Primero, yo pensé que la debilidad más grande mía era la irresponsabilidad y la inmoralidad. Yo batallaba con el tema de pornografía y, bueno, ese asunto inmoral. Y pensé que eso era lo más grande. Una vez que el Señor solucionó eso, o se trabajó y ha sido perfeccionado en la gracia, me di cuenta que hay obviamente muchas más cosas. Mala administración de dinero. ¿Crees que ya se terminaron las debilidades? No, o sea, se fue, sí, más cosas. La irresponsabilidad, el conformismo, el temor a la confrontación. A mí, en lo natural, me da mucho miedo y me da pánico confrontar fuerte a la gente. Especialmente, como a todo el mundo, pero especialmente a los que me intimidan. Tocar temas difíciles me cuesta mucho. Me encantaría ser mucho más directo.
y hay otra debilidad a trabajar. Claro. Y cada vez que no podía, siendo pastor, teniendo que trabajar con el tema de la confrontación y no podía, no confrontaba, no corregía, me generaba, y siempre salía frustrado de atender a alguien y decía, ¿por qué no le dije? Y le decía a Jessica, fue bien, pero... Y hasta le mentía, tratando de encubrir mi debilidad. No, sí, pero es que no es tiempo de decírselo, si no le voy a hacer un daño. Y no, ¿cuál? Era un tema de que yo no quería decirlo. Y otra debilidad que ha sido una de las que... Porque muchas cosas se han ido trabajando con el tiempo, la madurez, la experiencia. Pero una debilidad que yo creo que ha sido la más difícil de trabajar y que ha resurgido en ciertas ocasiones es el tema de... En Chile decimos ser desubicado. ¿Cómo sería en México? Ay, se me olvida el mexicano. Decir Cosas fuera de lugar. Fuera de lugar, decir cosas, no sé. No sé. No sé, Se siempre me olvidó. hacer comentarios, bromas que no deben decirse. Ajá, Antes sí. batallaba decía muchos chistes con doble sentido, groseros. O luego bromas, en Chile decimos tirar la talla, decir bromas, cosas que, no sé, sean Que muy no se ofensivas. debían de hacer, pesadas. Claro. Y hablar, mi papá siempre me decía cuando yo predicara, hijo, cuídate de esto, hasta que comenzó a ser un tema porque todo el mundo me empezó a corregir y entendí de que llegó un punto en que, no sé, una conversación con Jessica y ella me decía, amor, ¿por qué volviste a hacerlo? Y yo, hasta ni yo me daba cuenta, dije, yo pensé que hice todo bien, no, pero dijiste esto, ¿por qué dijiste eso? Te desubicaste, no estuvo bien, y llegó un punto de quebranto en mí de decir, Señor, no puedo. Sí. Y la gente pensaba, antes yo me validaba en eso, pero cuando entendí que yo quería cambiar eso, y me costaba mucho, Provoca vergüenza también. y dolor, yo sufría, entonces la gente me decía, pero ¿por qué? Y un día le dije a Jessica, no es que yo disfruto. Tú no quieres ser Jairo loco. No quiero ser el Jairo desubicado, el loco, el irreverente. O sea, por causa del propósito quiero ser una persona, quiero ser un ejemplo. Y cuando comencé a confesar esta debilidad y a decir, me duele, yo sufro cuando esto sucede, no lo disfruto y quiero dejar de validarme en esto, comenzó una transformación en mí. Y creo que también el confesar, si hay alguien aquí hablando, viendo esto y se identifica con esto o con cualquier otra cosa, transicionar y decir, no quiero esto. ¿Por qué? Y dejar de validarte, porque uno empieza Sí. después, como no lo has podido cambiar, como que empiezas ya a abrazarlo, ¿no? Exacto. Es que yo soy así. No, es que yo es súper bueno, no sé, en mi caso, mis cosas, no. Y disfrazas algo que está fuera del diseño, porque como no lo puedes cambiar, es más fácil decir, soy así o me gusta esto, etcétera. Y entendí que fue un paso a paso. Han sido semanas, meses y también incluso años, porque el Jairo de antes no es el de ahora. O sea, han sido años de corrección, de entender y abrazar esta debilidad y me lleva a orar antes de predicar, a entender a alguien o conversar con quien sea y orar y decir, Señor, no puedo hacer esto. No, por favor, o sea, yo quiero expresarte a ti, quiero expresar tu palabra. Esto me cuesta tanto cambiarlo, quiero dejar de ser esta persona. Y eso lleva a cambiar patrones, cosas, en lo práctico, dejar de seguir comediantes, humoristas que alimentaban eso o no sé. Puede ser muchas cosas, pero en sí es un asunto espiritual. Y hace poco, hace como 2 semanas, sucedió algo que, bueno, Gadi también estaba presente, que fue terrible para mí. Estábamos en un lugar con una persona que no conocíamos y expuse, no solamente te expuse a ti, Gadiel, pero expuse a una persona, hice un comentario así, sumamente fuera de lugar, desubicado, mal así, pero terrible. Luego pedí perdón y ¿sabes qué? Me acuerdo que yo estuve mal, todo el día mal. Bueno, pero pediste perdón como corresponde. O sea, Claro, que- y después de eso yo estaba tan mal angustiado, escribí a la persona, me disculpé, la persona un poco lo entendió también, creo que no lo tomó a grave, si se quedó quizás con algo malo mío, está bien también entender eso, pero yo estaba así, ¿qué va a pensar de mí? Porque antes yo decía esas cosas, da lo mismo. Pero porque lo escondías abajo del alfombra, Claro, ¿no? ahora no lo escondí, estaba siendo confrontado y me sentía débil, estuve todo el día angustiado. Después, claramente, la persona con la que principalmente cometí el error, listo, no nos conocemos tanto, listo, está bien, no pasa nada, X, no sé, no me debe, no hay respuesta a nada. Pero yo, ¿por qué volví a equivocarme? ¿Por qué hice esto? Cuestionándome cosas. Y me acuerdo que al final del día Jessica le comento en la mitad del día, luego ella, bueno, por mí me trato de levantar y en la noche le digo, amor, no puedo superar esto, no puedo superar. Y ahí, bueno, Justo estaban acá los Damián y pastores Lorena. Lorena y Damián, estaban los apóstoles en
Estaban los apóstoles en la casa, estábamos Sí. ahí. Y yo le dije, amor, yo creo que sería bueno que vayas porque toda tu carne quiere esconderlo abajo de la alfombra y toda tu carne quiere, porque toda tu vida tal vez con las situaciones que vivías vergonzosas, tienes un mecanismo de autodefensa de tu debilidad que lo esconde y sigamos normal, sigamos. Y yo le decía, si queremos ver un cambio real en la gracia, tienes que hacer lo que no harías normalmente. Entonces... fuiste ahí con todos hasta que llegó un momento y dijiste, bueno, quisiera que oren por mí, me pasó esto, estoy avergonzado, Y me siento mal. me siento mal. Y también en caso, yo creo que aquí también hay gente que batalla, porque esto de la debilidad, en algunas personas, también le pasa como a mí, y yo creo que también te pasaba, que me identifican con la debilidad. O sea, hay gente que no va a cambiar, hay gente que te conoció, piensa, en mi caso, el Jairo loco, irreverente, y en la realidad, la verdad, yo ya no soy así. Y me di cuenta que también mi forma de ser normal en Cristo, natural, un poco rompe estructuras y religiosidad quizás, pero no lo tengo que forzar. Pero hay gente que no, el Jairo loco, esto, y ya no soy esa persona. De hecho, hace muchos años llevábamos, creo que 1 año casados y fuimos al matrimonio, a la boda de un amigo, Sí. y me dijo, oh, Jairo no ha cambiado nada. Y ahí le dije a Jessica, eso, y ha sido, o sea, estamos hablando 8, 9 años, donde ha sido un trabajo de todos los días, todo el tiempo. Señor, que sea tu gracia. Que sea tu gracia. Entonces, oraron por mí, entendí, listo. Dios también, a los que a veces se sienten mal por dar un mal testimonio a la gente. Hacer algo, claro. Dios es tu justicia, Dios da testimonio de ti. Cuando tu corazón está en el lugar correcto, cuando tu corazón está arrepentido y se somete al Señor y pide oración y se reconoce débil, el Señor da testimonio contigo a la gente. El que no lo toma, bueno, tranquilo, el Señor nos guarda y nos protege. Entonces, bueno, oré, di vuelta a la página, tomó un par de días de sacarme ese recuerdo, pero listo, ya. O sea, de que pasó, pero aprender a vivir con una debilidad todos los días, el no poder cumplir una meta que nos, como queremos, que nos lleve a orar y decir, Señor, necesito que esto cambie. O sea, es hermoso cómo hacer las paces con la debilidad, es aprender a orar. Cuando recuerdes y te veas débil, o sea, orar ese Yo Señor. me acuerdo que también en esa época, amor, cuando era el tema tal vez un poco de la inmoralidad, de la pornografía o así, que fue una temporada que también Dios nos llevó mucho a ministrar matrimonios, a chicos, a personas con temas similares. Siempre, y me acuerdo que lo asociábamos con esto, con esta película, en ese entonces estaba de moda los Avengers, estaba Hulk, y Hulk en alguna época dejó de estar como grandote verde. Sí. Entonces le preguntan al inicio de una película, ¿cuál es tu secreto? Porque él se ponía gigante y verde cuando se Sí. enojaba. Entonces el secreto es que siempre estoy enojado, claro. Entonces cuando nos preguntaban, ¿cuál es tu secreto para tal vez no en este caso específico, tal vez de la inmoralidad, de la pornografía? ¿Cuál es tu secreto? Es que tú decías, siempre soy débil. O sea, cuando tú empiezas a sentirte fuerte en tus propias fuerzas, usualmente la caída es peor que la pasada. Así es. La clave en esto es que tú siempre, en cualquier área, porque es muy fácil verle la inmoralidad, porque es un ejemplo muy objetivo, pero hasta en las cosas más sencillas, yo misma en temas que Dios hila fino en nosotros, en descansar con una hamburguesa y ver Netflix, y que ese es nuestro descanso, tenemos que siempre, antes de llegar a ese punto de caer, saber que somos débiles. Sí. Y que somos sumamente dependientes de la gracia. Cuando te confías en ti es donde ahí suceden las caídas. Sí. De hecho, también hay cosas que el Señor te lleva a hacer que no son en sí como una doctrina que hay que seguir, pero son cosas que, por ejemplo, también pasó en el verano pasado que yo cometí un error, dije cosas de más con gente, los pastores. y también esa noche no podía dormir, me sentía súper mal y le dije a Jessica, mañana voy a ir y les voy a pedir perdón con esto. Con este chico también, que quizás por ahí no hubiera sido necesario disculparme, qué sé yo, pero Jessica me dice, amor, ya no es necesario, como que ya listo, o sea, también aprende a vivir en perdonado todo el tiempo. Y le dije, no, sí, yo sé que soy perdonado, pero ¿por qué necesito yo ir a disculparme, pedir perdón, arrepentirme? Porque yo necesito comunicarle a todo mi ser, a la carne, a todo mi cuerpo, de que estoy siendo responsable con esta debilidad. O sea, me equivoqué, ok. ¿Qué es lo que es correcto y necesito hacer? Ir a hablar con alguien. Cuando hablé con esa persona me dijeron, listo, pero no te preocupes, lo entendemos. No, pero no lo hago por ustedes en parte, pero no lo hago tanto por los demás, lo hago por mí. O sea, yo le estoy comunicando a todo mi ser Confesarlo rápido. de que esto no está bien. Corrijo y avanzo. Sí. En el caso, por ejemplo, tuyo de alguna indisciplina o algo que las metas de no cumplir o cualquier El cosa. desánimo de pensamiento. ¿Cómo se confronta? Listo.
buscar a veces cosas prácticas que decir, ¿cómo le comunico a todo mi ser que no estoy conforme con esto? Que esta no es la normalidad de... Pero me responsabilizo, o sea, como algo como un castigo por eso, pero en sí una corrección. En la parte práctica, yo en cuanto a matrimonios, también en esa época tal vez de pornografía, era la confesión rápida y la gracia, o el yo preguntarte, amor, ¿cómo estás en esta área? ¿Cómo te has sentido? Bien, ¿no? En eso y en todas las áreas donde sea un tema tal vez de una debilidad, la confesión, hablarlo con alguien rápido, sabiendo que el hablarlo ya en sí mismo ya te expone totalmente en debilidad. Y que creo que no hay nada más violento, más que el castigo. La gracia es mucho más violenta que el castigo. ¿Y cómo hacerlo, chicos? O sea, chicos, chicas, adultos, viejos, ancianos, decrépitos, no sé, el que esté viendo. Bueno, ahí me desubiqué. No, pero... Pedimos perdón. Pero, ¿cómo hacerlo práctico? Porque quizás aterrizarlo en cierta manera en esto, como yo me he disculpado, como yo he pedido perdón. No voy y digo, oye, perdón, ayer, no sé. Es un perdón que deja abierta la puerta de que, oye, perdona, a ti te molestó. Sí, ya, no sé perdón, qué. ¿te molestó a ti? No. O pedir perdón, o sea, ya sabes cómo soy, perdón, no sé. Cada vez que me he arrepentido, me he disculpado, con esas situaciones voy y digo, ¿sabes qué? Te quiero pedir perdón. No, tranquilo, no. Me quiero disculpar porque primero, en general, no está bien, no es correcto. Y no es correcto que yo, como ministro, como pastor, como un ejemplo de Cristo, esté cometiendo esto, esté haciendo estas cosas. Es algo por mí, yo necesito... Sí. No está bien que yo haga esto. Y no está bien que yo te esté dando este ejemplo a ti. Claro, porque yo necesito ser un ejemplo. Quizás tú no eres pastor o líder en sí, pero... Hay una responsabilidad, hay una carga, hay un entendimiento mayor. En el caso de, por ejemplo, de cómo corregir algo que a ti te desanima y que es una debilidad y cómo llevarlo a... ¿de qué manera no me quedo en el desánimo? No sé, yo me tengo que levantar temprano y estoy batallando. Un ejemplo simple, con la flojera, con una disciplina, un hábito. Y no lo cumplí y fallé. O sea, uno puede decir, Señor, perdón, o autoflagelarse y eso no sirve de nada. Es decir, Señor, me arrepiento de esto porque esto no está bien. Esta no es la forma de vivir de un hijo de Dios. No es la forma en la que yo me debo comportar. Yo estoy en una convicción profunda. Sí, como que el cambio de palabras, el orar correctamente, el hablar correctamente. Sí, desde nuestra posición, desde lo que somos. No es para un pastor, una pastora en este caso. De un hijo de Dios, claro. De un hijo de Dios, seguir con este problema. Sí. El confesar eso es tan poderoso porque como que todo tu ser es expuesto. Te alinea al diseño de lo que tú eres y esto que pasó no es parte del diseño. Y si no es parte del diseño y yo soy un hijo de Dios, yo no lo quiero. Es una declaración muy potente. Yo creo que para también ir terminando, ¿o sigues diciendo algo más? No, ya. Si no, vamos a estar aquí todo el... No. Para terminar, se me conecta que hace como 2 semanas lo compartimos en una iglesia en casa, que hablamos también de este tema de las debilidades. Comentábamos que los 2 momentos yo creo que más estresantes para la parte natural de Jesús, físicamente lo más difícil en el Getsemaní cuando sudó sangre y estando en la cruz. Estando en la cruz, estando en el Getsemaní, con la angustia y la ansiedad más grande que cualquier ser humano pueda vivir, tuvo la capacidad de decir, Señor, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Wow! Tremendo. Y estando en la cruz, en el momento más impresionante de ansiedad, de angustia, de todo lo que naturalmente pudiera ser una debilidad máxima, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso quiere decir que si bien no es como que ya Jesús lo hizo desde su deidad máxima, sino estaba en la posición del hombre más débil que puede existir, en la debilidad máxima, en el desierto también, en la debilidad de hambre, y aún así venció, y tantas cosas que nos lleva a pensar que nosotros somos igual de débiles, pero es Él en nosotros. Él ya lo hizo, Él ya venció, Él ya lo logró, y eso es un gran motivo de esperanza a nuestra alma, a nuestras emociones, que tal vez nosotros naturalmente no podemos, pero ya hubo alguien que sí lo pudo hacer. Hubo alguien que en el momento más difícil pudo vencer la debilidad y pudo decir la declaración correcta. Entonces también nosotros en estos momentos de debilidad, sea lo que sea, sean temas de pecado explícito o temas ligeros donde Dios te está ahí hilando fino,
en todas las formas, Él sigue siendo suficiente. Es Él en nosotros el que puede obrar y puede obrar en un milagro, y eso nos lleva a no ser conformistas, ¿no? El conformista ve su situación, y el que tiene contentamiento ve a Cristo en medio de la situación. Entonces, por eso podemos estar en contentamiento, porque es Él en nosotros que siempre puede hacer la obra. Sí. O sea, disfrutarlo, descansar todos los días. Sí. Aprender a vivir la gracia. Si la gracia está para eso, para traernos deleite, disfrute. Y el Señor va haciendo la obra. Cuando no pueda, simplemente ora y dice, Señor, no puedo. No puedo. No puedo. O puedo hacerlo, Tú puedes quizás en mí, un pero yo desafío. no puedo. Y digo, listo, tengo todas las habilidades para hacerlo. Pero también se puede orar y decir, Señor, no quiero confiar en mis habilidades. Sí. Quiero que seas tú, sorpréndeme. Voy a hacerlo como siempre lo hago, porque tengo la habilidad, el conocimiento, el estudio, los títulos, todo. Lo he hecho toda mi vida. Pero en medio de esto, sorpréndeme, Señor, quiero ver tu gracia. Sí. Porque hay gente también, y quizás me estoy alargando. No, dale, súper. pero solamente con esto. Hay gente que dice, es que, claro, ¿cómo dejó de hacer esto en mi fuerza? Porque, no sé, soy profesional en esto, lo hago tan bien, lo he hecho toda mi vida, yo creo que sea la gracia. Bueno, hazlo como siempre lo haces, pero pon delante y di, Señor, quiero verte a ti. Ahora, o sea, sorpréndeme, no sé cómo dejar de ser profesional en el área en la que me dedico. Y que seas tú, no hago nada. No, hazlo como lo haces todo el tiempo, todos los días. Pero la oración manifiesta el poder del Señor. Señor, quiero ver tu gracia acá. Sorpréndeme. Pon un escenario, haz algo en mi trabajo que me lo sé de memoria. Me he ganado premios por esto, en un ejemplo que alguien no quiere ser ya en sus habilidades. Me lo sé de memoria, pero Señor, quiero verte a ti. Quiero que algo, una esencia, quizás yo no lo voy a notar, pero la gente sí, no lo sé. Todo se trata de tener paz, estar descansado en el Señor. Vivir en Cristo no tiene... Gracia, su vivir poder. en Cristo no es un estrés, no es más ansiedad, sino que es deleite, descanso y paz. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Con Así eso podemos es. concluir. Eso. Un abrazo a todos. Nos vemos en el siguiente Gracias por episodio. Tremendo, muy bueno. Yo misma digo que fue muy bueno. Me ministró. Muy Espero que ustedes bueno. también les amamos, aunque no les conocemos. Esperamos, si vienen a la Escuela de Nuevo Pacto, verlos por acá. Salúdenos, abrácenos y podamos ahí conocerlos. 7, 8 y 9 de mayo está toda la información en recursosnuevopacto.com. Del 2026, porque quizá alguien lo vea el Si lo próximo ves, año. pues claro, 2026. Así Si que no, eso. ya pasó. Pero debe de haber otro. Bueno. Chao.